Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 de nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, estimadísimo José Luis. Sobrevivió, ¿no? He sobrevivido a la fiesta de mi cumpleaños. Sí. Bueno, muy bien. Costó, pero he sobrevivido. Muchas gracias, dicho sea de paso, a todos aquellos que se acercaron a saludarme, a todos los que estuvieron conmigo, los que me dejaron mensajes en las páginas de Facebook. Muchas gracias a todos. He llegado al cincuentenario con mucha felicidad. Se lo ve con cara de niño. Muchas gracias. La verdad que la pasé muy bien. Así que gracias a todos. Y bueno, queda otro medio siglo más. Así es. Veremos. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de misceláneas históricas. Es el espacio que tenemos en Historia Activa para ir combinando determinados temas que están olvidados. Nosotros habíamos empezado con la biografía, ¿no?, de Carola Lorenzini. Sí. Carola Lorenzini, que dicho sea de paso que nosotros terminamos esa copiosa biografía de ella que duró, es decir, es una mujer que vivió 42 años nada más. Si hubiese vivido más, hubiésemos hablado de mucha Carola Lorenzini todavía. Y algo que estábamos comentando en la reunión de producción el otro día era lo siguiente, que mi mamá quería ser como Carola Lorenzini. Sí, lo debo decir al micrófono, ¿no? Porque era como la ídola de los adolescentes de los años 30. ¿Sí? Esto para que lo tenga presente. Y esta idea de Carola Lorenzini, que me enseñó a mí fue mi mamá. Y digo, ¿quién era mamá? Entonces ahí me explicaba lo que era, lo que representó como un ícono, como hablamos en aquella oportunidad el otro día, como un garante ético para los adolescentes, en aquel que vemos los modelos o el ejemplo a seguir, para que lo tengamos en cuenta esa Claro. Visión, ¿no? Sí, sí. Y también leí en algunas crónicas que la figura de Carola Lorenzini traía para sus admiradores, porque recordemos que todas estas exhibiciones aéreas se hacían en pueblos, imagínense en la década del 30, pueblos muy alejados, suburbanos, y la gente del pueblo tenía a la figura de Carola Lorenzini como una figura mágica o con ciertos poderes, y asistían a las exhibiciones las personas que estaban enfermas, que tenían alguna imposibilidad física, mental, etcétera, porque creían que o ella misma o su avión contenían esa carga o ese poder de sanar a las personas. Esto es para que tengan en cuenta la popularidad de Carola Lorenzini, y no en vano fue tapa de la revista El Gráfico 2 veces en su vida. Primero, ser tapa de la revista El Gráfico de una mujer. Impensado. 2 veces cuando habían deportistas varones que ansiaban estar en esa tapa y no salían. Estaban en las páginas interiores, pero no en la tapa. Carola se dio el gusto de salir 2 veces en la tapa del Gráfico y se hizo cada vez más popular. Por eso es que su muerte se sintió tanto y sus funerales fueron muy concurridos, ya que estamos hablando esta semana de funerales apoteóticos concurridos, como los de Perón, Irigoyen, etcétera, Evita. El de Carola Lorenzini, sin ser una figura pública, en el sentido de la política o funcionaria, también fue acompañada por el calor del pueblo, teniendo en cuenta su trágica muerte, ¿no? Y como decíamos con Clara Vargas, murió en su ley, Carola Lorenzini, arriba de un avión. Así es. Y esta década del 30, inicios del 40, justamente asistimos a los grandes movimientos de masa que la gente apoya a sus ídolos, sean desde el punto de vista de un cancionero popular
llamémosle así, como el tango de Carlos Gardel, Los funerales de 1935, sea el que vos trataste ayer, el de Irigoyen en 1933, sea el de Carola Lorenzini en 1941, ¿no? Da mucho que pensar de una sociedad que se regía por garantes éticos o por íconos. Es muy importante tenerlo presente en esta Argentina de los 30, de los 40, que acompañaba a la gente que quería en realidad. Aunque esto puede ser aplicando un método comparativo a otras naciones y a otras sociedades, pero la Argentina se caracterizó por eso. Felizmente tenemos registros filmográficos de lo que estábamos diciendo, y justamente ahí está la idea de todo el estatuto del significado social. Es también una sociedad en permanente movimiento. En movimiento, lo que describió el sociólogo Gino Germani, esa movilidad social ascendente. Este es un término que lo han sacado de la sociología. ¿Quién fue Gino Germani? Fue un italiano sociólogo que estuvo en la UBA, exiliado por el fascismo, y después volvió a su patria. La hija ha dirigido también el Instituto de Sociología de la UBA también. Pero vemos una sociedad, por más que en política estaba la época del fraude patriótico, Sí. que vos lo has tratado muchas veces. Es decir, a ver, para que lo entendamos en términos muy simples, si yo hago fraude, soy patriota, ¿sí? Fíjense el disvalor que producía esto en una época también de una gran corruptela. Estamos hablando de los negociados del Palomar, estamos hablando de muchas tantas otras cosas que llevaron a muerte inclusive de legisladores nacionales y provinciales por Mendoza, ¿no? Sí. Y por eso se le llamó a algunos, desde el periodismo, la década infame, José Luis Torres, los Perduelis le dijeron otros, ¿no es cierto? En restauración neoconservadora, llamémosle como de cualquier vista historiográfica. Pero fíjate vos que paralelamente a esto es una sociedad que se mueve como producto de esa gran inmigración masiva, no solamente el inmigrante que viene, sino de la aceptación del argentino hacia el inmigrante, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que justamente, como vos decís, es una época, una década completa y más, que tiene que ver con excesos oficiales y no oficiales en cuanto a imponer cosas en la Argentina. Entonces se imponían candidaturas, se imponían presidentes, gobernadores, etcétera. Y paralelo a esto estaba la miseria provocada por la crisis de Wall Street en 1929 y la miseria humana. ¿A qué me refiero con esto? Que estas personas como Carolina Lorenzini era como que emergían aún más arriba, porque en general el contexto era de corrupción, de sobornos, de temas de pedofilia, el auge de las casas donde se ejercía la prostitución ilegalmente y sin embargo nadie controlaba. ¿Por qué digo esto? Porque después, el 4 de junio de 1943, 2 años después de la muerte de Carola, cuando el gobierno militar produce el golpe, ¿a qué se va a dedicar? Primero que nada, a la función moralizadora. Claro. Si bien se fueron al extremo, es como queremos justificar por qué es que este gobierno surgido de un golpe militar, lo primero que quiere es moralizar. Y entonces ordena la educación católica obligatoria en todos los colegios, suprime letras de tango, o sea, se va hasta ese extremo, que es bastante ridículo. Pero lo que pasa es que, por eso estamos diciendo este contexto. Claro, ahí podemos hablar de las resistencias populares, ¿no? Claro. Ahí cabría el concepto de resistencia de aquellos que, pese a la cultura oficial, a través de ciertos medios de comunicación, nada nuevo en la historia. No, nada nuevo, por supuesto. Imponían un concepto, un paradigma, pero la gente pensaba otro. Claro. Si nosotros vemos a través de la fuente, de los estudios, de la copiosa bibliografía que hay de la época, de testigos de la época, por más que sea
una cuestión más que el asesinato famoso de Lisandro de la Torre, pero había un calor popular diferente. Exactamente. Es decir, en la gente estaba como el residuo o la garantía moral, llamémoslo así, de la República. Por más que había una dictadura y lo que surgió después con la concordancia, nadie se lo creyó, etcétera, etcétera. Y dentro de esos contextos se mueve Carlos Gardel, Carola Lorenzini y tantos otros, tantos íconos del cine nacional también. Claro, en la década del 30 es la que termina de consagrar, por ejemplo, a don Enrique Muiño. Claro. Don Enrique Muiño como gran actor nacional junto con su socio de toda la vida, Elías Alipi. Todos estos ídolos, estos héroes, por decirlo así, después van a tener su correlato en la década del 40 con el peronismo. Claro. Es como que el peronismo va a absorber a estos ídolos que eran intocables, impolutos de la década del 30, Claro. que no eran parte del lodo. Y fíjense que nosotros con los años que tenemos, acá nos hacemos cargo de la época transcurrida, fíjense que Enrique Muñoz para mí es igual a Sarmiento. Claro, por supuesto. Sí, totalmente. Porque actor más parecido creo que no van a encontrar Nunca se pudo haber encontrado a alguien más parecido a Sarmiento. Claro. Y más las dotes Que era un actorales. un actor español, digámoslo así, nacido en España. ¿Te acuerdas que vos dijiste la biografía hace algunos años atrás, ¿no? Sí. Vino acá a la Argentina, bueno, luego se ha nacionalizado argentino y comenzó, como tantos otros, como Sandrini, por ejemplo, comenzó su labor en el circo. En el circo que iba de pueblo en pueblo representando obras de teatro. Claro. Y aunque a veces haciendo también de payaso. El tema de ser payaso también es parte de ser actor. Claro. Y Enrique Muñoz lo era con creces. Después, como les digo, pasó a ser un ícono popular también del peronismo en los años 40, lo cual también no le hizo muy bien después del 55 como tantos otros, ¿no? Porque un actor de semejante talla fue prohibido y todas estas cuestiones le dieron muy mal en su ánimo y finalmente murió de una afección cardíaca en 1956. En fin, toda esta gente que se incorpora en la década del 40 ya como ídolos consagrados, que son, como vos decís, aquellos que concitan la atención y que le dicen a la gente todavía se puede. Así es. Hay miseria, hay podredumbre, pero todavía se puede. Matan gente en el Senado, pero todavía se puede. Claro. Negocian con las tierras del Palomar en el colegio militar, todavía se puede. Hay cadetes del colegio militar corruptos, no importa. Está Carola Lorenzini, que es mujer, aviadora y mucho mejor que algunos varones. Claro. Eso es lo que hay que rescatar. Esto es lo que salvó a la Argentina en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Esa resistencia popular, que la canalizamos a través de los ídolos. Ídolos que, como vos bien decís, llegaron al 40 y llegaron algunos al 50, ¿no? Sí. Y muchos de los que se formaron ahí siendo jóvenes tienen trayectorias hasta los 70, ¿no? Esto es muy importante a la hora de estudiar una época histórica y la historia de una cultura de donde emerge esta chica aviadora, ¿no? Sí. Yo me imagino, tenemos que rastrearlo en los archivos que ahora por suerte hay en el sitio de YouTube. Tiene que haber alguna filmación de sucesos argentinos de las hazañas de Carola, ¿no? O por lo menos algo muy pequeño, pero tiene que haber, porque tiene que haber salido, como decían antes, en los noticiosos. Claro, así es. Entonces nosotros vamos a continuar con este gran tema de contextualizar, ¿no es cierto?, todos los personajes históricos que nosotros enunciamos. Vamos a decir, el último mensajito nos llamó nuestra gran amiga Ángela de Godoy Cruz y dice que hemos olvidado ayer, cuando yo hablé sobre los multitudinarios funerales, nos olvidamos también de Néstor Kirchner. Sí, está bien, es verdad, Ángela, también convocó mucha gente el funeral del expresidente. Así es. Es el último, en realidad, el último gran funeral que hemos asistido. Así es. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Bueno, gracias María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Sigue el señor Daniel Badano con el boletín informativo y Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana. Historia activa.